Y rompo con esa. Y hablando de romper, vamos a romper el hielo. ¿Por qué? Porque nos vamos a ir anticipándonos a lo que suele ser para nosotros los días jueves, propuestas obviamente interesantes a precio conectado, podríamos decir, metiéndonos en una linda sala de teatro, eso que nos gusta a nosotros, aunque sea una vez al mes, darnos ese gustito, que es lo que decimos siempre, porque hoy tampoco podés hacerlo todos los fines de semana. Pero hay propuestas obviamente que no solo a mí me gustan traer aquí a esta mesa, sino al productor general. Y aparte, decía esto de refrescar un poco la posibilidad de que esté al acceso de todos, ¿viste? Por eso, hoy tempranito vamos a charlar con Judith Gutiérrez. Ella es directora, es creadora de las propuestas que hoy vas a escuchar aquí en Conectados. Así que la saludo desde temprano. Judith, buen día y gracias por atendernos. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Me ¿Todo bien? escuchás bien? Sí, perfecto, bien. Sí. Bueno, bien la escenografía que tengo hoy, porque los conectados que están a través del cara libro viéndola, se dan cuenta obviamente que está en un ámbito muy casero. Es casero, ¿no? ¿O estás Sí, laburando? sí, sí. No, Ah, no, no, es mi caso. bueno, Acá trabajo igual. por eso, viste que hoy no es solo home office, sino que tu profesión también es muy particular, o sea que podés hacerlo hasta desde tu casa. Sí, sí, porque escribo acá en casa. Ujú. Y a veces también, cuando tengo la suerte de que me coincida que las actrices o los actores están cerca de casa, ensayamos en casa. Bueno, Es parte del teatro independiente está eso. buenísimo eso y me da justo el gancho para poder meterme de lleno hoy por ahí en tu profesión, que no es la mía, que no es la de los oyentes, que es una profesión que es bastante particular, por ahí como la que tenemos algunos. Hoy abrimos la audición hablando con la gente, con algunos disparadores muy puntuales, ¿no? ¿Qué tan tedioso se hace el laburo del día a día para cada uno cuando no labura de lo que gusta? ¿No? Se hace muy difícil y la Argentina lamentablemente es un país que no nos permite a todos tener la profesión que quisiéramos. No, y yo creo que a nivel mundial eso también sucede, ¿eh? Ujú. Porque es parte del sistema en el que estamos. El sistema en el que estamos no es un sistema que está pensado para que la gente se desarrolle y sea feliz y desarrolle plenamente sus capacidades, sino Mm. para producir algo que se consume, ¿no? Que tiene que ver con la acumulación de poder económico y de capital. Me parece que es por eso que estamos metidos hasta y metidas hasta el cuello en un sistema que no nos permite ser felices, Mm. en definitiva. Bueno, lo A mío mí fue... me tocó Sí. ir acomodándome, perdón que No, te no, no, no. interrumpo por ahí, si estuviéramos en el mismo espacio me Lógico, hubiera lógico, dado cuenta tranquila. que ibas a hablar. Eh, a mí me tocó en suerte el privilegio de Mm. poder ir acomodando lo que hago para poder trabajar en distintas cosas que a mí me gusta hacer. Entonces me he ido metiendo en diferentes rubros y no solamente hago teatro, también Ujú. escribo por encargo. A mí la escritura es algo que me fascina desde hace muchísimo tiempo y la verdad es que cuando no escribo específicamente algo que tiene que ver con la ficción, muchas veces ese es mi medio de trabajo, Ujú. otras veces he trabajado en fotografía o en producción. Entonces me fui metiendo en diferentes rubros que me permitieron ir trabajando de otra cosa, pero pasé por una época de 10 horas de oficina Mm. y de trabajo monótono y de trabajo en donde, bueno, no terminás de poder realizarte como persona, porque todas las capacidades que yo tenía, la verdad es que algunas cosas sí las aplicaba, pero como por ejemplo la sociabilidad, soy muy sociable, me encanta estar con gente, pero atendía al público. Claro. Eh, entonces había toda una parte que tenía que ver con la creatividad, que la verdad es que era muy difícil de ponerla en práctica, porque en definitiva un trabajo estandarizado te pide que seas un cuadradito, Tal ¿no? cual. Eh, Sí, es así un que poco bueno. eso. A ver, porque estamos, mientras charlamos con Judith, digo, a ver, yo creo haber hecho un análisis un poco chato, un poco más banal, y el de Judith ha sido un poco más sociológico, podríamos decir, cosa que lo pimentea un poco para esta hora de la mañana, me activa las neuronas y me lleva a pensar en un montón de otros disparadores que surgen a través de esto que dice Judith, ¿no? Es un poco eso. Hay un amigo mío que dice, por ejemplo, uno está donde quiere estar.
Eh, Mm, es una frase que te lleva a un montón de cosas, ¿no? Dentro de las posibilidades de cada uno, por ahí uno dice, bueno, estoy donde quiero estar, me lo pregunto a mí mismo. Para estar donde yo quisiera me faltan cumplir un montón de objetivos, seguramente, y esos objetivos se cumplen a base de esfuerzo y de constancia, podríamos decir. Ahora, sí, yo digo algo, eso nos sí, carga a cada una de las personas con una responsabilidad individual ujú, que deja de lado bueno, este enfoque sociológico que vos decías que sí, yo le doy a la cuestión, que tiene que ver con una responsabilidad que es social y que es sistémica. Entonces, hay un punto donde cada una de nosotras, de nosotros, de nosotres, nos ocupamos de lo que nos pasa y de lo que nos va sucediendo, pero hay áreas que son comunes en donde no tenemos plena determinación ujú, acerca de lo que sucede y cómo sucede. Entonces, aunque querramos que nuestra vida mejore y poder cumplir nuestros objetivos y demás, hay otros factores que influyen en que eso no podamos hacerlo plenamente. Y yo creo que el cambio social o que la utopía hacia un cambio social tiene que ver con ponernos de acuerdo como sociedad en ujú. que todas las personas puedan realizarse plenamente y ver qué podemos hacer. A veces no nos vamos a poder realizar al 100%, pero porque vamos a estar esperando que el resto también se pueda realizar, ¿no? Y ahí hay un trabajo en comunidad que el sistema en el que estamos viviendo actualmente no termina de permitirnos, ¿no? Desde el discurso por ahí hay un planteo en ese sentido muchas veces, pero después en la práctica no sucede. Claro. Entonces está buenísimo pensarnos como responsables de nuestras propias vidas, pero hay un punto en donde eso se conjuga con las responsabilidades de todas las otras personas. Y bueno, y ahí se complica un poquito más, decir, Sí, la felicidad depende de mí. claro, se complica un poco porque también existen mezquindades, ¿no? Eso de esperar a que el resto también vaya surgiendo, ¿no? Vaya ascendiendo en esa pirámide del cual todos vamos escalando constantemente. Y es verdad, hay proyectos que son muy colectivos. Uh Imagino -huh. yo que en tu profesión debe ocurrir, qué sé yo, poner una Sí. obra en escena, ¿no? Donde tenés que conjugar tus ideas que son propias, porque sos la que las crea, para que el resto las cumpla, las ejerza o las pueda llevar a cabo. Lógicamente debe haber un montón de engranajes que cuestan, ¿no? Aceitar día a día, que no solo es la práctica o el ensayo de la escena, como vos decías hace un ratito, laburo en mi casa, tengo esta suerte, pueden venir actores a ensayar acá, vamos comiendo tiempo o adelantando tiempos, digo, para ese futuro estreno. Uh -huh. Sí, pero además hay grupalidades que funcionan y grupalidades que no, Ujú, justamente no porque en las individualidades haya menos o más valor, sino porque a veces no lográs ponerte de acuerdo en un objetivo común. Y esto, cuanto más, no sé si llamarlo así, generosidad, cuanto más generosidad haya circulando en el proyecto, cuanto más posibilidades tengamos de en algún punto dejar de lado el ego, que mm, el ego está siempre sí. presente tratando de imponerse, y cuanto más podamos compartir esos logros con otras personas, bueno, seguramente mejor va a funcionar la grupalidad. No Yo- sé si el resultado final eh, es mejor o peor, digo, porque yo he visto procesos en donde hay egos muy grandes y resultados maravillosos, ujú, pero el proceso no deja de ser interesante para mí. Esto lo digo desde mi ideología, ujú, no lo planteo desde otro lugar, se ¿no? entiende. Me parece que, digo, yo en este momento estoy llevando adelante distintos procesos de ensayo con diferentes grupalidades, en donde yo creo que vamos a obtener resultados muy interesantes y en algunos casos ajustados a las posibilidades de esa grupalidad y de un crecimiento muy grande también. Y son todos procesos diferentes, pero hay algo que sí o sí yo privilegio en ese trabajo, que es que podamos disfrutar de ese proceso. Porque si en pos del resultado ese proceso se disuelve,
no tiene sentido hacer todo ese recorrido. Es ¿Y, mucho en el tiempo, y ¿no? qué Y te la ocurre vida a es una vos? sola. ¿Qué te ocurre a vos como directora? Digo, cuando esos procesos no se dan ante tanto grupo diverso, ¿no? Donde seguramente sea un poco cuesta arriba cuando vos no congeniás con quien tiene que cumplir lo que vos idealizaste. En general, ya a la edad que yo tengo, suelo no idealizar. Entonces, eso es un lindo punto de partida. No idealizo. Digo, pienso en concreto, paso a paso, qué podemos realizar. Aun cuando yo tenga una imagen final de lo que quiero, llega un momento en donde digo, bueno, esto es lo que voy a conseguir. Acá, esto, con estas piezas que son las reales, con estas personas, este modo de trabajar, con esta manera de encarar el proyecto, vamos a conseguir este resultado. En algún momento eso se vuelve previsible. Y ante Entonces eso, ahí, perdóname, te hago un paréntesis ahí, ante eso sí, digo, tomás la diferencia entre lo que es conformarte con lo que lograste y despojarte sinceramente, digo, eso es idealizar, porque más allá de lo que uno trascienda a lo largo de la vida, digo, no solo son años, sino que son experiencias, digo, sinceramente te quedás tranquila con el producto final, crees que más allá de que se podría haber hecho mejor por ahí, es el resultado y lo aceptás así. yo creo que es el resultado y lo acepto así. Y también lo que me pasa es que seguramente intentaré en otro proceso mejorar lo que yo no supe resolver en el proceso anterior, Ujú. porque es parte de un aprendizaje. Son muchos años de profesión y la verdad es que a medida que va avanzando el tiempo, yo voy aprendiendo de los errores anteriores. Y después, bueno, hay cosas que está bueno ver que una, con las dificultades que eso presentaba, pudo resolverlo y que afloraron las mejores cosas de ese grupo o de ese proyecto, y entonces llegaste al mejor resultado posible. Muchas veces pasa eso también, Ujú. ¿no? Me parece que ahí hay algo que tiene que ver también con la forma de escribir. Yo también doy talleres de dramaturgia Ujú. y creo que si no podemos entender que la escritura es parte de un proceso en el cual no vamos a tener un texto limpio desde el comienzo, no es que en la primera bajada de texto ya va a estar la obra maestra, sino que hay una primera bajada y después eso implica un proceso de trabajo, de Mm. seguir reelaborando el texto y de seguir corrigiéndolo. Me parece que la frustración sería enorme y ahí es donde abandonaríamos el proceso de escritura o nos conformaríamos con una escritura que luego en el transcurso de los años no cambia porque no somos capaces de ver aquellas cosas sobre las que podríamos haber avanzado Mm. en lugar de quedarnos, ¿no? Con eso, con lo primero que apareció. Aunque Interesante. sea brillante, a veces lo primero que Sí. aparece es brillante, pero igual necesita ser pulido. Claro. A ver, porque pulido como un diamante, podríamos decir, pero cada diamante me parece que en tu profesión debe ser justamente un estreno por ahí, llevarlo a cabo, digo, ¿no? Y en tantos años de profesión, como vos recién decías, digo, cuando llegan las fechas, imagino que también sentís esa adrenalina de que te corre el león, ¿no? De que los detalles, Sí, de que lo sí, que sí, sí. falta, de que la cabeza, viste, no para. Digo, a Mira, ver. hay una de las actrices de uno de los proyectos, que es Y a otra cosa mariposa, Ujú. que son actrices, ese grupo tiene cuatro actrices que tienen una trayectoria grande en el Mm. teatro independiente, que vienen trabajando hace mucho, que tienen mucho oficio, que aman lo que hacen. Y hay una de ellas que me carga siempre porque dice, vos necesitas el margen, ese tiempo en el cual, como una ventana de tiempo para llegar con las cosas no loca al momento del estreno. ¿Y le das la razón? Digo, ¿lo Eh, identificás eso que ella te sí, dice? sí, totalmente, tiene la razón. Yo planifico todo con 3, 4 meses de anticipación. Cosa de que nos queden 2, 3 detalles. Ujú. Siempre puede pasar algo, un imprevisto, ¿viste? Alguna vez me pasó el día del ensayo general que me llamaran de un espacio y me dijeran, te suspendemos el ensayo general, Apa. una fecha que estaba planificada con 3 meses de anticipación. Entonces siempre puede haber un imprevisto, algo que te enloquece en el Claro. momento. Pero cuanto menos cabos sueltos tenés, es muy probable que menos le traslades ese nivel de estrés a la grupalidad con la que estás trabajando. Bien. Que ahí me parece que es importante, ¿no? Poder
la dirección tiene esta cosa de que por un lado es la que guía el timón del barco, entonces dice, bueno, vamos para acá, Ujú. y va organizando. Por otro lado, la dirección tiene que poder saber delegar tareas y confiar en personas que puedan ir Lógico. ayudándote a Ujú. realizar esas tareas. Y por otro lado, también sos un filtro de esas cosas que por más margen de tiempo que le hayas dado al proceso, bueno, pueden no salir como vos esperabas. Tal cual. Y es importante, súper Ujú. importante llegar así a un estreno, Sin duda. porque el estreno en sí mismo no es el final del proceso, el estreno es el comienzo de un proceso nuevo, es como un nacimiento, ¿no? Como es un momento de parto. Entonces a partir de ahí arranca otra cosa que también es importante para la dirección poder en algún punto soltar. Ujú. Yo ya después voy a ver la obra y a lo mejor diré una o dos cosas, pero vas viendo cómo evoluciona, cómo crece, cómo ahí sí, después del estreno, las actrices, los actores se adueñan de ese proceso de trabajo que hicieron con vos durante todo el proceso de ensayo y la obra empieza a crecer, que ¿Y sería, es lo más interesante, ¿no? cómo es eso de Ver. ver la primera función? Digo, ¿desde qué lugar lo ves? Esto del detalle, o estás abstraída, digo, de algunos detalles y por ahí, no sé, a ver, graficámela. ¿Dónde te sentás, por ejemplo, para ver la primera función? ¿Te quedás detrás de escena? Atrás, atrás de todo. No, atrás de todo. Salvo que me toque a mí hacer la técnica, que me ha tocado hacer la técnica también, y ahí Ujú. no lo disfruto, porque no disfruto hacer la técnica en las obras. Tiene un nivel de exigencia en Sí. cuanto a precisión que me pone nerviosa y no termino de ver el trabajo que hice. Ujú. Entonces intento, por lo general, no tener que hacer la técnica cuando dirijo. Eh, pero si no, me siento atrás de todo para Ujú. poder ver la obra y para poder ver al público ¿Te también. gusta escuchar, te Y gusta escuchar, digo, el comentario de la gente, o sí, es algo me que te gusta tensiona? mucho, me gusta mucho escuchar a la gente, me gusta verle las reacciones, me gusta ver qué pasa, cómo reaccionan a eso, a lo que yo vengo reaccionando durante todo el proceso de ensayo. Imagino que se grita como un Eh, golazo, digo, ¿no? Por adentro, cada vez que escuchás, digo, decís, bueno, yo lo idealicé así y esto causó justamente el efecto que yo quería. Sí, cuando funciona es maravilloso y cuando Mm. no funciona hay que revisar qué pasó, ¿no? Que también es parte. Como directora en general digo, soy como espectadora, yo soy un público complicado ya, porque son muchos años de hacer teatro y entonces no solo con mis espectáculos, sino con espectáculos ajenos veo cosas que ya no son de público. Ujú. Y entonces, bueno, con los míos más todavía, ¿no? Empiezo a ver detalles a la distancia, veo si un objeto en lugar de estar orientado en el sentido que yo había pensado está en otro, digo, el escenario se me dibujan líneas imaginarias, entonces digo, ay, no, pusieron, esto no iba así, iba para el otro lado, ¿no? Entonces el día del estreno quizás estoy muy pendiente de detalles que el público no va a ver. Eh, y estoy también conectada con lo que está pasando con la sala. Como autora, las veces que me presentan un texto dirigido por otra persona, me pasa algo muy, muy interesante, que es que me olvido que ese texto lo escribí yo. Claro. Entonces me emociono, me pasan cosas con el texto y al no haber hecho el proceso de ensayo, estoy un poco más vinculada como público. Ujú. Eh, Eso, digo, me parece igual súper interesante. Son momentos de mucha adrenalina, de mucha tensión, pero también de mucha felicidad, Claro. porque es algo que se concreta. Bueno, a ver, yo ya tengo esa, no esa adrenalina obviamente que puede tener el creador, pero sí como espectador, digo, esas ganas de poder disfrutar de un espectáculo tuyo. Y si te pido que me lleves directo a lo que resta, porque nada, ¿cuánto es? ¿2 semanas? Dale, ¿2 semanas te son? cuento. Sí, 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 sí. Tenemos yo durante el mes de octubre tengo mucha actividad porque estuve trabajando mucho durante el año. Hmm. Hay una residencia que se llama Residencia Teatresi que la estoy coordinando y en Ujú. donde dirigen tres autoras, directoras, algunas muy jóvenes,
textos que escribieron el año pasado en la residencia de teatro y educación sexual integral en el Sábato conmigo. Y este Bien. año los montaron, hicieron un proceso de ensayo de varios meses y eso se estrena el 6 de octubre, que es un jueves, a las 20:30 en el Sábato Espacio Cultural a la Gorra. Qué bueno. Ahí van a estar esos tres procesos de trabajo expuestos y después un conversatorio para esto, para poder conjugar el trabajo desde el teatro abordando la educación sexual integral. Después, al día siguiente, el 7 de octubre, se estrena Ahí de donde vengo, que es una obra de Anabel Ares. Anabel Ares forma parte de la colectiva de autoras, igual que yo, ahí nos conocimos trabajando en la colectiva y ella tuvo la confianza de darme su texto para dirigirlo. Es un texto que además lo pueden encontrar editado en la antología 1 de la colectiva de autoras en la página de Celsit. Es una antología en la que yo participé de la edición también. Allí actúa Mica Saracino. Micaela Saracino es una actriz de 19 años que se viene formando desde que era muy chiquita y que este año ingresó en la EMAD y que tiene mucha pila para ir para adelante y mucha garra y mucha fuerza y una belleza natural muy interesante para darle a ese personaje, que es un personaje muy profundo y por momentos muy doloroso y en otros momentos muy luminoso y muy gracioso, para darle cuerpo a ese personaje. Ahí de donde vengo entonces va a estar a partir del viernes 7 de octubre, todos los viernes a las 21:30 horas en el Teatro Tadrón, que es en Niceto Vega 4802, con una entrada que pueden sacar por alternativa teatral. Bien. Y al día siguiente, el sábado, se estrena Y a otra cosa mariposa, que es una obra icónica de Susana Torres Molina, que ella la estrenó en 1980. Es un texto extremadamente divertido, que trabaja proponiéndonos un juego, que es que 4 mujeres, que nunca dejan de ser mujeres, interpretan a 4 hombres que van pasando por distintas edades, desde la preadolescencia o los primeros años de la adolescencia, después la juventud, la adultez y finalmente la vejez. En donde lo que se replantea son los estereotipos de género. Una obra en 1980 extremadamente visionaria y que hoy por hoy tiene muchísima actualidad como discurso. Allí trabajo con un grupo de actrices maravilloso que son que tienen una trayectoria muy grande en el teatro independiente. La verdad que es una obra divertidísima. Esa va a ir los sábados de octubre en el Teatro La Ranchería a las 19:30 horas y después nos mudamos a Tadrón. Pero bueno, eso lo hablaremos en noviembre. Y finalmente, y ahí ya cierro, no digo nada más, yo tengo un texto que escribí hace varios años, que se estrenó en el 2020, finalizando la pandemia en Córdoba, y el grupo que es de Córdoba viene cada tanto a Buenos Aires y hacemos gira o hacemos funciones especiales. El 14 de octubre van a hacer una función especial a beneficio de la sala Luisa Beil, que es una sala también icónica del barrio de Once, que está complicada en este momento y bueno, nos pareció interesante hacer una función a beneficio. Eso va a ser el 14 de octubre a las 20:30 horas en Hipólito Yrigoyen 3133 y el sábado 15 de octubre vamos a estar en La Plata, en el Centro Cultural Teatro Estudio, que queda en la calle 386 de La Plata, un espacio precioso con una única función en esa ciudad. Bien. Así que bueno. Bueno, qué seguidilla, para octubre. Sí, mucho. No, y tengo más, pero lo hablamos más adelante. Bueno, dale, como no, quedamos pendientes entonces para noviembre. La verdad es que atrapado uno porque Judith nos contó y nos hizo un buen pasaje, digo, ¿no? Desde su profesión, desde su óptica, obviamente, buscándole la vuelta, como decimos aquí en Conectados, digo, yendo y viniendo con propuestas que están al alcance de la mano. Hoy, obviamente, ante la dificultad económica que por ahí todos atravesamos, buscamos alternativas que nos permitan, ¿viste? Poder darnos lo que hoy parece que fuera un lujo, ¿no? Por ahí acudir a un espectáculo. Y nos duele mucho a los que solemos ir al teatro o por ahí a ver cine y por ahí alternativo, obvio que es donde más nos gusta recluirnos, tener esta posibilidad un poco más alejada. Bueno, desde acá tratamos de acercarla y me ha sido muy grato charlar contigo, Judith, en esta mañana de martes.
Igualmente, te agradezco mucho este espacio. No, al contrario, y quedamos pendientes obviamente para tus próximas puestas en escena, podríamos decir, o mejor dicho, como decimos nosotros, tu laburo. Dale, cuando quieras. Es un trabajo que adoro, así que cuando vos quieras. Lo has Un contagiado, abrazo. así que bueno, por ahí ha sido muy grato. Gracias, Judith. Gracias, hasta luego. Un cariño grande. Bueno, Judith nos contó obviamente de su trabajo, de lo que se viene. Hablamos con Judith Gutiérrez, ella es directora, es guionista, es dramaturga y aparte obviamente con mucha experiencia, cosa que a nosotros nos ayuda no solo a difundir su laburo, sino a acercarte a vos una propuesta que obviamente está al alcance de la mano.